todos, que nuestro Dios nos bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por un día más de vida que Él nos ha regalado y por estar aquí reunidos con el único fin que es alabar y glorificar su santo nombre. Estaremos iniciando este culto de adoración con unas hermosas y bellas alabanzas. Siempre las indicaciones, hermanos, apagar los celulares para que no cause ninguna interferencia. También los hermanos que tienen niños pequeños se pueden llevar al área de atrás, ahí estarán las maestras para que les enseñen de acuerdo a su edad. Estaremos iniciando con la alabanza número 221, pero primeramente le estaremos suplicando a nuestro hermano Germán que sea él que nos presente y que nos ponga en las manos de nuestro Dios. Luego estaremos iniciando con la primera alabanza. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Amantísimo Padre Celestial, Creador del cielo y la tierra, una vez más, Señor, permítanos acercarnos hasta su presencia en este primer día de la semana, Señor, pidiéndole, Padre, que sea usted quien abra nuestra mente y nuestro corazón, Padre, a escuchar lo que es su palabra, Señor, y así también nos dé ese gozo y esa alegría para cantar estas bellas alabanzas, Señor, que no dudamos, Padre, que van a llegar hasta sus santos oídos. Padre, así también le pedimos que se quede con nosotros desde el inicio hasta el final de este culto, Señor. Todo, Padre, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabanza número 221. Himno de bienvenida se titula esta alabanza. Todos son bienvenidos, hermanos. Amén. Cantemos. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir, bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir, bienvenidos, bienvenidos. Al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión donde no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, cantaremos. Aleluya, aleluya, todos juntos con Jesús, todos juntos en su luz. Aleluya, aleluya, todos salvos por su cruz. Aleluya. Muy bien, más adelante tenemos la alabanza número 597. Alabanza número 597. El título de esta alabanza es La Gran Creación. Alabanza número 597. Si ya la tenemos, cantemos. Sea la luz, si se hizo la luz,
sean los cielos, y se abrió la expansión, el mar y la tierra, con su vegetación, aparecieron al mandato de Dios. Grandes lumbreras, por señal de los tiempos, muchas estrellas, con su gran resplandor, aves que vuelan, y las bestias del campo, monstruos marinos, en la gran creación. Creó Dios los cielos, creó la tierra y el mar, creó las estrellas, creó la luna y el sol, la cementera, con sus leyes perfectas, hasta el día de hoy. Creó Dios al hombre, a su imagen lo crió, de su costado compañera le dio, y los bendijo para la procreación. Dios sea glorioso en la gran creación. Muy bien, más atrás tenemos la alabanza número 99. Alabanza número 99. Alabanza número 99. El título de esta alabanza es De mi tierno Salvador. Si ya la tenemos, cantemos. De mi tierno Salvador, cantaré el inmenso amor, gloriaréme en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición del impío corazón, me salvó de perdición mi Jesús. Del pecado el perdón, de la ruina salvación, bendición dio Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. En el mundo al vagar, solitario sin hogar, no sabía qué dulce paz da Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y placer ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a su verdad, de lo inmundo a santidad, ya me trajo a la bondad de Jesús. Hechos fuertes en virtud de su perenne salud, dignos da de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús.
Muy bien, estaremos entonando otra alabanza, la alabanza número 316, si no me equivoco. Alabanza número 316. El título de esta alabanza es Oh Señor, recíbeme cual soy. Ese es el título de esta alabanza. Alabanza número 316. Si ya la tenemos, cantemos. Oh Señor, recíbeme cual soy. Ya no más, ya no quiero pecar. Del pecado me quiero apartar. Justifica mi ser, dame tu dulce paz y tu gran bendición. Oh Señor, toma mi corazón y hazlo tuyo por la eternidad. Lléname de tu santa bondad y en mi alma tu pon de paz y dulce amor. Pecador, tú que vagas sin Dios, ven ahora y cree en el Señor, que te quiere impartir su perdón. Él te quiere salvar, Él te quiere ayudar. Hoy acepta el perdón. Unas páginas hacia atrás tenemos la alabanza número 305. Alabanza número 305, meditad que hay un hogar, se titula esta alabanza. Alabanza número 305. Cantemos. Meditad en que hay un hogar en la margen del río de luz, donde van para siempre a gozar los creyentes en Cristo Jesús. Más allá, meditad en que hay un hogar. Más allá, en la margen del río de luz. Meditad en que amigos tenéis, de los cuales marchamos en pos, y pensad en que al fin los veréis en el alto palacio de Dios. Más allá, meditad en que amigos tenéis. Más allá, de los cuales marchamos en pos. En que mora Jesús, meditad. Y a la patria bendita volar, sin angustias, temores ni afán. Más allá, en que mora Jesús, medita. Más allá, donde seres
fieles que amamos están. Reunido a los míos seré, mi carrera su fin toca ya, y en mi hogar celestial entraré, donde mi alma reposo tendrá. Más allá, más allá, mío seré, más allá, más allá, más allá, mi carrera su fin toca ya. Muy bien, tenemos todavía tiempo para seguir alabando a nuestro Dios. Busquemos la alabanza número 300. Alabad al gran Rey se titula esta alabanza. Alabanza número 300. Cantemos. Solemne resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el de más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorad su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Su amor infinito, ¿qué lengua dirá? Y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar. Mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorad de su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorad de su grey. Escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a llevar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorad de su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Muy bien, busquemos la alabanza número 288. Alabanza número 288, dulce es la voz del maestro, se titula esta alabanza. Alabanza número 288. Cantemos. Dulce es la voz del maestro, se oye en todo lugar. Venid a mí los cansados, yo os haré descansar. Yo quitaré vuestras cuitas, gozo y paz os daré.
seguidme, lo que pidieres daré. Mi Salvador, oh cuán dulce su voz, que me llamó de la noche atroz. Oye esta voz de ternura, no te desampararé. Dame tu mano amada y en la luz te guiaré. Cristo te doy yo mi mano, tuyo es todo mi ser. Yo te adoro y te amo, guárdame con tu poder. Mi Salvador, oh cuán dulce su voz, que me llamó de la noche atroz. El que venciere mi nombre, su nombre no borraré. Sé fiel tú hasta la muerte. Y la corona daré en la ciudad celeste. Blancos vestidos tendré. He aquí yo vengo pronto, contigo yo reinaré. Mi Salvador, oh cuán dulce su voz, que me llamó de la noche atroz. Muy bien, estaremos entonando una última alabanza, la alabanza número 84. Alabanza número 84. El título de esta alabanza es, a manera de pregunta, ¿soy yo soldado de Jesús? Unos poquitos escuché. ¿Soy yo soldado de Jesús? Muy bien, cantemos. Soy yo soldado de la cruz y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Más allá, en aquella santa acción. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Lucharon otros por la fe, cobarde habré de ser. Por mi Señor yo pelearé, confiado en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Más allá, en aquella santa acción. Después de la batalla nos coronará
en aquella santa acción. Es menester que sea fiel, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Más allá, en aquella santa acción. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Muy bien, así como hemos terminado con lo que es el tiempo de las alabanzas, vamos a suplicarle a nuestro hermano Jeremías que sea él que nos presente nuevamente en palabras de oración, para que luego pase nuestro hermano Elvis con lo que es la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, una vez más llegamos al trono de su divina gracia, agradecidos con usted por estas alabanzas, Padre Santo, que le hemos dedicado en esta hermosa mañana, no dudando, Padre Santo, de que usted se ha agradado de cada una de ellas y de igual manera también de cada uno de nosotros que las hemos ofrecido. Después de esta alabanza que le hemos ofrecido, Padre Santo, sabemos que usted nos va a dar el consejo de su palabra en esta hermosa mañana, pero no sin antes poniendo en sus manos a tu hermano Elvis, el cual traerá el consejo de su palabra para su pueblo en este lugar. Le pedimos, Padre Santo, que le unja a través de su Santo Espíritu, que derrame toda bendición de lo alto sobre él y le dé facilidad de palabras entendibles, para que así cada uno de nosotros podamos entender y salgamos edificados y fortalecidos de este culto de adoración que le ofrecemos. Así de la misma manera también bendice a cada uno de los presentes, hermanos y amigos, delos una mente abierta, un corazón dispuesto para poder así atesorar su palabra y que nos dé el privilegio, Padre Santo, de poderla guardar en nuestra mente y corazón y así ponerla por obra en nuestro diario vivir. Le pedimos que se quede con nosotros desde el inicio de esta adoración hasta su hora final, para que todo lo que hagamos sea de hecho de palabra, sea de acuerdo a su voluntad y que todo sea para la gloria y honra de su nombre. Todo esto se lo pedimos y le damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nos quedamos con nuestro hermano Elvis. Por favor, hermanos, pongamos atención para aprender del mensaje que nuestro hermano Elvis nos trae. Bendiciones a todos, amados hermanos. Amén. Es un gusto estar nuevamente acá con ustedes. Hoy vamos a estar viendo un tema que es muy especial, que es muy conocido, pero a la vez tan necesario en cada una de las iglesias de Cristo en todo el mundo. En el Evangelio de Juan vamos a ir, capítulo 13, versículo 34, que es uno de los mandamientos que Dios estuvo a través de Jesús repitiendo una y otra vez, que nosotros debemos no solo conocerlo, sino también llevarlo a la práctica. Y es el mandamiento que nos amemos los unos a los otros. Fíjate que en el tiempo cuando Jesús viene y está Él en el pueblo de Israel, ustedes Él en la parábola del monte, Él dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, ¿sí? Mas yo os digo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si estuviera desnudo, vístelo. Entonces, y Él comienza a cambiar la manera de pensar como los judíos venían pensando. Dice, ¿qué ganancia o qué fruto van a tener ustedes? Dice, si aman solamente a aquellos que los aman. Los malos hacen eso también, ¿sí?
si vuestra justicia, les dijo, no fuere mayor que la de los fariseos, no vas a entrar al reino de los cielos, porque ellos aman solamente a los que le aman. Entonces, el mayor reto más grande va a ser amar a aquellos que en veces no se dejan amar. ¿Será que en la iglesia habrán hermanos que es difícil amarlos? Y en veces nosotros somos así, nos portamos mal, pero es aquí donde viene la mayor muestra de amor. Y Dios amó a muchas personas cuando ellos todavía no le conocían y ni siquiera le amaban. Esa es la mayor muestra de amor. Como tienen ustedes un rótulo ahí, Dios es amor. La esencia de Dios es el amor, es uno de sus atributos. Él se preocupó de que los discípulos, que su pueblo, que la iglesia conociera el amor, no como el mundo ama, sino como Él nos enseñó a amar, y nosotros tenemos que aprender a amar como Él lo hace, hermano. Dice Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pregunto, ¿qué tan nuevo era ese mandamiento? ¿Acaso más antes la ley no decía que deberían amarse? El primer mandamiento de los 10 mandamientos, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿sí? Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor a Dios y el amor al prójimo son la base principal de esto, y dice, y en esto se cumple la ley, ¿sí? En el cumplimiento de esos 2 mandamientos se cumple toda la ley. Ellos ya habían oído acerca del amor, ¿sí? La ley lo mencionaba en los primeros 2 mandamientos. Ellos vivían en amor, caminaban en amor, habían aprendido a amar el pueblo de Israel. Muchas veces no. Y ese es un reto que nosotros tenemos, porque me llama mucho la atención. Y él dice, un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento es algo opcional de obedecer. Un mandamiento es, los que quieran lo cumplen y los que no. O sea, no. Un mandamiento debemos de cumplirlo. Y un mandamiento va a depender quién lo está diciendo, si nosotros lo acatamos o no. Pero es Dios, es Jesucristo el que nos está mandando a qué cosa, a amarnos. La pregunta es, hasta este día lo hemos estado haciendo como Él, no como nosotros que creemos, sino como Él manda. Mira, porque aquí no solamente se queda y dice que os améis unos a otros, sino que Él añade y dice, como yo os he amado. Nos ha dejado un ejemplo, nos ha dejado un camino a seguir. También, siempre en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 12, ahí cerquita. Juan capítulo 15, versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. ¿De qué manera? Como yo os he amado. Capítulo 15, versículo 17, siempre en ese capítulo. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Cuántas veces repite esto? De momento 3 veces, ¿sí? Y cuando Jesús dice algo varias veces es porque es muy importante. Es demasiado importante que no podemos ignorarlo. Capítulo 13, verso 1, mira. Siempre de Juan, Evangelio de Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Dios te ama solamente un corto tiempo y ya cuando tú te portas mal o no obedeces, deja de amarte. No, Él te ama siempre y te va a amar ¿hasta cuándo? Hasta el fin, dice el texto. Mira, la primer muestra de amor que Dios mostró fue en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva lastimosamente quebrantaron el mandamiento de Dios. Dios pudo haber desechado a Adán y Eva, sí, y pudo haber creado otro Adán
y otra Eva, haber hecho el mismo proceso, pero no lo hizo así. ¿Qué mostró Dios con Adán y Eva al verlos desnudos, al ver y saber que habían pecado contra lo que Él había dicho? Mató 2 corderos y los vistió a ellos. Y en ese ejemplo vemos la misericordia de Dios contra aquel que había pecado. Y vemos el ejemplo perfecto que hubo que derramar sangre inocente de 2 animales para cubrirlos la vergüenza de ellos. Y los entregó a un mundo que, si bien es cierto, tuvieron dificultades, pero Dios siempre estuvo pendiente de la humanidad. Dios siempre estuvo pendiente que el hombre le buscara. Dios siempre estuvo mostrándose para que el hombre le siguiera. Hermanos, ¿por qué es importante el amor? Vamos a ir a 1 Corintios, por favor. ¿Puede alguien estar sirviendo en la iglesia y faltarle el amor? ¿Puede estar alguien predicando y faltarle el amor? ¿Puede alguien tener muchos privilegios en la iglesia y faltarle el amor? Muchos dicen no. Pero cuando vamos a la carta a los Corintios, ¿qué estaba pasando con los hermanos en Corinto? Porque cuando tú lees 1 Corintios 13, que ¿cuál es el tema principal de 1 Corintios 13? El amor, ¿sí? Y qué bonita ese capítulo, porque habla del amor. Pero cuando tú unes el capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 y entiendes por qué Pablo, después del capítulo 12 que ha hablado de los dones, se va al capítulo 3 y lo une y lo enlaza y dice: os mostraré un camino mejor, un camino más excelente. Porque los corintios estaban sirviendo a Dios, tenían muchos dones milagrosos, tenían tantas cosas, pero estaban haciendo cada una de estas cosas sin amor. Y si yo no tengo amor, dice la Biblia, nada soy, de nada me sirve. Vamos a ir a 1 Corintios 13 y vamos a ver en los últimos capítulos, por favor, en los últimos versículos. Primera carta a los Corintios. Primero vamos a ver el capítulo 12, sí, brevemente. Dice capítulo 12, verso 1, hablando acerca de los dones. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y esta palabra, el mismo, lo menciona 3 veces. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El Padre, el Espíritu y el Señor es uno solo, y dice son los mismos, y ellos han dado dones a las personas en la iglesia, en el caso de los Corintios. Verso 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia, por el mismo Espíritu. Verso 9, a otro fue por el mismo Espíritu, y a otros dones espirituales por el mismo Espíritu. ¿Quién es el que reparte los dones en la iglesia? Es el hermano que dice, tú vas a dirigir cantos, tú vas a ser predicador, pero ¿quién da ese don a cada quien? Es el Espíritu Santo, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, ¿sí? El Espíritu Santo en medio de la iglesia decidió quiénes iban a ser los directores de canto, los predicadores, las hermanas que dan clases de los niños y cualquier otro ministerio que haya en la iglesia. Dios da los dones y los capacita, ¿cierto? Dice el versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Verso 18,
Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Hasta aquí no pudiéramos pensar, no hay mayor problema. Qué bonito la iglesia en Corinto. Algunos hablaban en lenguas, otros tenían don de profecía, otros tenían ciencia, otros hacían milagros. Versículo 10 dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Tantos dones sobrenaturales que había en ese momento. Pero ¿cómo se estaban comportando los corintios? Porque el hablar lenguas no solo era de los corintios, eran en todas las iglesias. Pero la carta a los corintios fue escrita y tocado estos asuntos porque ahí estaban teniendo problemas los hermanos. Los hermanos en Corinto estaban viviendo en amor. No. ¿Por qué? Vivían en divisiones. Decían: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos y yo soy de Cristo. Los que decían que eran de Cristo estaban mejor que los demás. No, porque estaban poniendo a Cristo al mismo nivel de los otros siervos de Dios. Y si Pedro, este es mi grupo, se prestaba a eso, también él estaba generando problemas. Los corintios se habían envanecido. Los corintios no estaban trabajando unidos. Los corintios tenían de menos al apóstol Pablo. Los corintios entre ellos mismos tenían problemas y se denunciaban ante los juzgados civiles, ¿sí? Los corintios, en medio de ellos había pecado. Había un hombre que vivía con la mujer de su padre, ¿sí? Entre otras cosas que se pueden mencionar. Pero tenían dones sobrenaturales. Tenían muchas cosas y se jactaban. Hermanos, por eso les digo, podemos estar sirviendo en la iglesia y faltarnos algo que es tan importante, que es el amor. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu según Efesios capítulo 5 verso 22? ¿Cuál es? El amor, ¿sí? ¿Y por qué Jesús insiste 3 y más veces de que nosotros nos amemos? Pero no de la manera que el mundo ama, sino como Él nos ha amado. Mira, siempre en el capítulo 12, versículo 31, dice: procurad pues los dones mejores. Qué bueno. ¿Quién de los presentes acá quisiera ser predicador, aparte de los otros hermanos que están acá? Porque los jóvenes tienen que tener visión de quiénes van a ser los próximos, porque en algún momento van a faltar los hermanos, ¿sí? ¿Quiénes van a ser los próximos? ¿Quiénes son los próximos directores? ¿Quiénes son los próximos servidores en esta congregación? Hay que motivar a los jóvenes para que trabajen. Dice acá: procurad pues los dones mejores. Si en aquel momento nosotros estuviéramos donde los dones milagrosos todavía existieran, yo les hago una pregunta: ¿a quién de ustedes les gustaría poder hablar lenguas? Quizás a varios de ustedes, porque de repente algunos hablan inglés, francés o alemán porque han ido a una academia de idiomas, ¿sí o no? Y se ha pagado y ha costado. Pero Pablo hablaba 4 idiomas, ¿sí? Aparte de otros que el Espíritu le daba. Entonces, cualquiera de nosotros pudiera decir: yo quisiera poder poner las manos sobre alguien y que la persona sanara. Yo quisiera tener profecía, discernimiento de espíritus. Esos dones eran en aquel momento. Pero ahora esos dones milagrosos cesaron cuando vino lo perfecto, cuando la escritura se completó. Ahora bien, ¿por qué eran necesarios estos dones sobrenaturales? Como no estaba escrita toda la Biblia, era necesario para que el incrédulo creyese. Porque los milagros, ¿para quién son? ¿Para los creyentes o para los incrédulos? Para los incrédulos. Para ellos eran los milagros, no para los creyentes. Los creyentes, ya teniendo las escrituras, esto es suficiente para nosotros. Ahora bien, como ya no hay esos dones sobrenaturales, ¿cuáles dones necesitamos nosotros anhelar ahora? Hay varios todavía.
Dice el versículo 12, capítulo 12, verso 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es ese camino más excelente? Vamos al capítulo 13. Recuerden, alguien en algún momento le puso capítulos a la escritura. Alguien en algún momento le puso versículos, pero en un inicio era una sola carta, ¿sí? Entonces, ignoremos esos numeritos grandes, y si nosotros leemos cuando él dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente, ¿de qué tema va a tratar en el segundo, en lo que sigue? El tema del amor, ¿sí? Y vean lo que sucede ahora que entendemos que Pablo está hablando de los dones, pero los quiere llevar a los hermanos en Corinto, que si tienen dones que lo hagan de la mejor manera, pero todo con amor, ¿sí? Porque dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, está en un supuesto Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo ¿qué cosa? ¿Verdad que ellos hablaban lenguas humanas? ¿Sí? Lenguas humanas angélicas no hablaban ellos, solo lenguas humanas, porque las lenguas en el capítulo 14, si tú lo lees, habla que son idiomas, capítulo 14, siempre de esa carta, y dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, como ustedes hermanos en Corinto lo hablan, pero si no tienen amor, ¿qué dice? Vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Es como que yo comenzara a hacer ruido y... Ustedes han visto las orquestas sinfónicas de acá o de cualquier otro país. Qué hermoso es oír eso, las melodías, pero cada uno va en una nota, cada uno sabe en qué momento va a entrar. Es una armonía, la música es una armonía. Pero si cada uno suena como él quiere a lo loco, es un desorden, ¿sí? Entonces, dice acá, si yo no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, que solo hago ruido. El hablar lenguas en ellos solo va a hacer ruido y no va a edificar. Porque recordemos, cada don milagroso que ellos tenían era para que la iglesia fuera edificara, para que creciera. Pero ellos los estaban ocupando para dividirse, hermanos. Y dice acá, versículo 2, allá habían profetas, había gente que tenía profecía. Y les dice el apóstol Pablo a ellos, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, ¿sí? Y no tengo amor, no soy nada. Antes me ha dicho, y si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y símbolo que retiñe, solo soy ruido. Y ahora me dice que si yo tengo profecía, estoy en un ministerio y no tengo amor, lo que yo creía ser, que yo me creía que era algo, el Espíritu Santo me está diciendo, el Señor me está diciendo, momento, si no tienes amor, no eres nada, ¿sí? Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, ¿sí? Y no tengo amor, de nada me sirve. Usted ha visto de repente en TikTok o en Facebook gente que anda ayudando a los demás en las calles, ¿sí? Pero detrás de eso anda una cámara, grabando todo lo que hacen. Y uno dice en un momento, qué buena acción que están haciendo. Pero al final esta gente se está lucrando de la necesidad del otro, porque al final esto ya es un negocio. Te ayudo, lo grabo, lo subo a las redes y luego yo recibo más ganancia de lo que aún pude haberle dado a esa persona. El mundo así está actuando. Pero la Biblia dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Porque lo que tú hagas para alguien en secreto, Dios te lo va a recompensar ¿a dónde? En público, ¿sí? Y los cristianos debemos obrar de esa manera, no para que el mundo nos vea,
sino para que Dios sepa lo que nosotros hacemos en secreto, ¿sí? Ahora bien, pasemos al versículo 14, versículo 4. ¿Cómo es el amor? Del versículo 4 nos va a comenzar a decir cómo es el verdadero amor. Cosa que los hermanos en Corinto de momento no tenían o no lo habían entendido, ¿sí? Mira, dice el verso 4, el amor es sufrido. ¿Alguna vez tú has sufrido por amor? Hermanos, pero no estoy hablando de novias o de parejas, que también se sufre, ¿sí? Estoy hablando aún en la misma iglesia, que algún hermano, pero no aquí, de otras hablemos, ¿sí? De hermanos que te tratan mal, o personas que no toleran nada. El amor es sufrido, pero de repente nosotros no estamos dispuestos a sufrir nada de otro hermano. Si ese fuera el punto, Jesús a la primera cachetada que le dieron hubiera mandado fuego del cielo, ¿verdad que sí? Pero él dijo, si alguien te da una cachetada, ponle ¿qué? ¿Estaríamos dispuestos nosotros a eso? ¿Ah? Se lee bonito, pero ya hacerlo es lo difícil. Si amar fuera bien fácil, todos amaran. Por ejemplo, dice Pablo a las viudas que las hermanas mayores les enseñen a las jóvenes cómo deben de amar a sus. ¿Verdad que el amar es aprendido? Y hablamos de amor entre familia, amor entre esposos y el amor de Dios, que son 3 tipos de amor, ¿sí? No me puedo hablar los nombres en griego, ¿y de qué me sirve decírselos? No me los puedo, pero son esos 3 tipos de amor, ¿cierto? Pero el que estamos viendo ahorita, ¿cuál es el que nos interesa? No estamos hablando del de familia, ya. Ustedes 3 son familia, ¿cierto? Y se aman porque son familia. Pero también aquí hay que amarnos porque somos miembros del mismo cuerpo, la iglesia. Diferente es el amor entre una pareja, ¿cierto? El amor a los hijos. Pero lo que acá nos incumbe en ese momento es el amor entre hermanos, ¿sí? Porque es el que vemos aquí de Dios. Mira, el amor es sufrido. Los hermanos en Corinto no estaban dispuestos a sufrir por amor. El amor es benigno. ¿Cómo es el amor? ¿Cómo es el amor que tú tienes en este momento? Pregunto, ¿verdad que todos aquí tenemos amor para los demás? ¿Amén? Pero ¿cómo debe ser nuestro amor que estamos dando? Y pregúntate tú hasta este momento, ¿cómo estamos amando? Pregunto, ¿nuestro amor hasta este momento es sufrido por el otro hermano? Cada quien haga su autoexamen, ¿sí? Porque si yo digo no, entonces ¿qué debo hacer? Mejorar en ese aspecto. Aprender que yo en el mundo voy a sufrir muchas veces por amor aún de los mismos hermanos, pero eso no debe desmotivarme. Yo debo seguir adelante porque tengo el ejemplo de Jesús, que es el que más ha sufrido por amor. Los mismos suyos, dice, a los suyos vino y los suyos lo desecharon. El Señor vivió mucho tiempo cuando tú le ignorabas. Nosotros hemos sido unos de los cuales ignoramos a Dios mucho tiempo. Luego alguien nos predicó el Evangelio, nos habló del amor de Dios y lo creímos y estamos aquí. Pero hubo un tiempo que no éramos cristianos, que no podíamos decir yo siempre amé a Dios. No, porque el que ama a Dios guarda sus mandamientos y yo no puedo decir que amo a Dios no guardando sus mandamientos. El amor es benigno, el amor no tiene envidia. Ah, mira, ese hermano predica mejor que yo, canta mejor que yo, ese hermano tiene mejores cosas que yo, no me gusta. Eso es envidia, ¿sí? La envidia es no tener aquello, o sea, yo no tengo esto que otro tiene. Y la envidia es pecado, ¿verdad que sí?
Entonces, el tipo de amor que nosotros debemos tener en la iglesia, dice el Espíritu Santo, no debe tener envidia. Y Pablo, recordemos, se lo está escribiendo esto para quienes, para los hermanos en Corinto y a la vez también para nosotros. Dice, el amor no es jactancioso, pero ellos se jactaban. Por ejemplo, capítulos 12, segunda carta a los Corintios, solo lo voy a mencionar. Ellos se jactaban que tenían profecía, que podían hablar lenguas, que podían hablar tantas cosas. Y Pablo dice en el capítulo 12 de la segunda carta, si a esas vamos, me voy a gloriar, aunque no me conviene gloriarme, por causa de ustedes lo voy a hacer, dice Pablo. A ver si ustedes tienen revelación más grande de la que a mí se me dio. Y dice, conozco a un hombre, no sé, hace 14 años, no sé si en el cuerpo o en espíritu, Dios lo sabe, que fue llevado al tercer cielo. Y conozco al tal hombre, y vuelve a repetir, no sé si en carne o en espíritu, que vio y escuchó cosas que no es dado decir a todo hombre. Y de tal hombre me gloriaré, mas de mí mismo no me gloriaré, sino solamente en mis debilidades. ¿Quién es ese hombre que había ido al tercer cielo y regresó? ¿Quién es? Es Pablo. ¿Quién de los que se jactaban en Corinto de tener profecía y revelación había tenido lo que Pablo había tenido? Nadie. Pero dice Pablo, por causa de las revelaciones y para que no me enalteciera sobremanera, me fue dado un aguijón en la carne, ¿sí? Un mensajero de Satanás que cuando yo quisiera exaltarme, me abofeteara, para que yo me mantuviera siempre los pies en la tierra. Hermanos, la jactancia, hoy le podemos llamar el ego, ¿sí? Que nadie hace las cosas mejor si no las hago yo. Ese tipo de cosas, cuando alguien tiene esas características, hay que ayudarle, porque ahí no está obrando el verdadero amor con el que Dios quiere, porque dice la Biblia acá que el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido. Dice Pablo en esta misma carta que algunos predicaban a Cristo por envidia. ¿Han leído esa parte? ¿Sí? ¿Alguien puede predicar a Cristo por envidia? ¿Envidia de qué? Yo quiero ser más grande que Pablo, que mi nombre resuene más que el de Pablo. Pero dice Pablo, gracias a Dios, que aunque sea por envidia, el nombre de Cristo es predicado al mundo, ¿sí? Pero no debe ser esa la actitud. También dice el verso 5, no hace nada indebido. Si tú amas a tu hermano, tú le vas a mentir, tú le vas a estafar, cosas que no deberían de suceder, ¿vale? No estoy diciendo que suceda. Si tú amas a tu hermano, lo vas a engañar. Y en tantas cosas que se pudieran mencionar. Aún en el matrimonio mismo, o sea, no es una clase de matrimonio, si yo lo pudiera aplicar en ese momento, ¿sí? El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo propio, sino busca el bien de ¿quién? De los demás. Ese es el verdadero amor. Como decía un profeta, el amar y querer no es igual, ¿verdad? Ustedes ya saben quién es, ¿verdad? Es una canción, pero no la van a cantar. Porque el que ama, dice, lo da todo. Pero el que quiere, no quiere perder, porque lo quiere para quien el querer es envidioso. Lo quiero para mí, te quiero, pero el amor es dar, ¿sí? Entonces, dice acá, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. De los que estamos acá nos irritamos fácilmente. Nos enojamos fácilmente. Somos mecha corta. Amén, dice la hermana. Mira, ¿verdad que aprender a amar, estamos viendo que no es como que tan fácil, cierto? Y verdad que lo necesitamos. Si mi hermanita allá aprende a amar, a mí me beneficia. ¿Sí? Si el hermano allá aprende a amar, a mí me beneficia. Si todos como iglesia aprendemos a amar, nos beneficiamos todos. Y el mundo va a ver, ¿sí? Porque ¿saben cuál era la característica del primer siglo? La gente, los escritores del primer siglo decían
que hablaban de los cristianos, sí, porque cristianos se les puso como apodo, ¿sí? Se les llamó cristianos por primera vez, dice Hechos capítulo 11. Pero ellos eran unidos, ellos compartían sus cosas, y cuando alguien estaba triste le ayudaban. Aún cuando Jesús lloró por Lázaro, la gente decía, mira, cuánto le amaba, ¿sí? El mundo va a creer que somos sus discípulos cuando nosotros nos amemos los unos a los otros. Entonces el mundo va a creer en nosotros. Eso nos conviene, porque entonces verdad que queremos una iglesia que crezca, y cuando esa persona entre por esa puerta se sienta amada por todos, ¿sí? Pero hay que entender otra parte, que ya voy a llegar allí. Cuando dice el amor todo lo tolera, cuando alguien está en pecado, por amor a él no le vamos a decir que está equivocado, no lo vamos a corregir. Porque le amamos, le vamos a corregir. Porque le amamos y no queremos que se pierda, hay que ayudarle a corregir a ese hermano, ¿o no? Porque la Biblia dice que Dios al que ama disciplina, ¿o no? Porque de lo contrario, ocupa esa palabra, un bastardo, alguien que no es hijo. Entonces entendamos esto, hermano, y no nos vamos a ir al otro extremo. Somos todo amor y toleramos todo con tal de que el hermano no sufra. No, si alguien tiene que sufrir por su causa de su pecado, lo va a hacer. En el caso de Corintios, vemos que Pablo juzgó a aquel que vivía con la mujer de su padre. Sí, se puso triste, pero luego pide en su segunda carta, cuando él ya ha estado arrepentido, que los hermanos le perdonen y le vuelvan a amar, ¿sí? Entonces, sigamos, verso 6. No se irrita, no guarda rencor. El amor no guarda rencor. ¿Alguno de ustedes se acuerda algo que un hermano le hizo hace 3 años? Y cada vez que lo... Amén, dice. Y cada vez que lo ve, me acuerdo que me hizo esto. Tenemos que quitar todo eso, ¿sí? Hoy bueno eso. Vamos a poder entrar al cielo con esas cosas. Nos va a afectar, hermano. Dice, el amor no guarda rencor. No, pero él nunca vino a pedirme perdón. ¿Sabes que cuando nosotros perdonamos a alguien, quién es el mayor beneficiado? ¿El que da el perdón o el que viene a pedir perdón? El que da el perdón. Porque ha sacado aquello que podía haber tenido por lo que le hicieron, y cuando vuelve a ver a esa persona ya no siente nada, ¿sí? Eso tenemos que aprenderlo nosotros, hermanos. Dice el verso 6, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Qué bueno que este hermano está pasando esas cosas, se lo merecía, por cómo es, porque me regañó aquel día. Eso no es amar como Dios ama, ¿sí? Se ve bien sencillo esto, y son cosas que nos pasan a cada momento, hermanos. Pero Dios está interesado que amemos de la manera como Él nos ha amado. Porque si yo ahora aplico esto a Jesús, vuelvo al versículo 4. Pregunto, ¿el amor de Jesús era sufrido? Sí. Soportó tantas cosas hasta el último momento que estuvo en esa tierra, ¿sí? El amor de Jesús era benigno, ¿sí? El amor de Jesús no tenía envidia. No tenía envidia. El amor de Jesús era jactancioso. No, mi hermano. El amor de Jesús se envanecía. No. El amor de Jesús hacía cosas indebidas. No. El amor de Jesús buscaba lo suyo propio. El amor de Jesús se irritaba. No. Él guardaba rencor. No. Verso 6. Él se gozaba en la injusticia. No. Más se gozaba en la verdad. Verso 7. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Tú quisieras que hubiera alguien que te amara con esas características? ¿Tú quisieras tener a alguien que te amara con esas características? ¿Sí o no?
La pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a amar con esas características? ¿Tú quisieras que hubiera alguien que te amara? ¿Quisieras tener a alguien que Porque yo quisiera que me amaran así. Pero entonces yo debo amar también de esa misma manera. ¿Será que amar es fácil, hermanos? No es fácil. Porque yo quisiera que me amaran así. ¿Debemos hacerlo? ¿Tenemos que hacerlo? Porque es un mandamiento. Es un mandamiento directo. ¿De quién? De Jesús. ¿Qué beneficios tenemos de esto, hermanos? Dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. Luego dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Entonces, si las profecías se iban a acabar, si las lenguas se iban a acabar, ¿qué iba a pasar con los corintios que se sentían jactanciosos con esos dones que ellos tenían? Pablo les está diciendo, eso que tú tienes ahorita, que no es tuyo, que Dios te lo ha dado, ¿sí? Se va a acabar un día. Y quieres saber qué es lo único que va a permanecer al final. Es el amor, ¿sí? El amor. Dice el verso 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y de estos tres, el mayor de ellos es ¿cuál? ¿Cuál es el camino más excelente que Pablo nos quería mostrar en el capítulo 12, verso 31? Dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pero pudiéramos pensar que esto sucedía solo en los hermanos de Corinto. No. Mira, el tema del amor entre el pueblo de Israel, de Jesús, para las demás iglesias, Jesús lo siguió insistiendo muchas veces. Por ejemplo, Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Verdad que somos discípulos de Cristo? Amén. Somos soldados de Cristo, así como el himno cantaba, ¿cierto? ¿Cómo va a saber el mundo que somos discípulos de Cristo? Si tuviésemos amor los unos por los otros. Pero de repente salimos del culto y los hermanos, algunos no se hablan. Tienen diferencias, se han peleado. Esta familia no le habla a la otra. Y de repente todos quieren ir al cielo. ¿Y qué va a hacer Jesús con ellos en aquel día, el día del juicio? ¿Ah? Tenemos un problema. Y si hubiera problemas, no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de otra, debemos de corregirlo o no, mi hermano. Porque cuando Dios te manda un mensaje, no es solo para que, qué bonito mensaje, estuvo interesante, aprendí ciertas cosas. No, te lo está diciendo porque quiere que lo lleves a la práctica. Y es el reto más grande que nosotros tenemos. Mira, yo estoy predicando de esto, pero de repente en mi trabajo voy a tener problemas. ¿Y cómo voy a reaccionar cuando alguien me haga cosas? Debo de controlarme para no exaltarme, porque debo demostrar el amor de ¿quién? De Dios. ¿Sí? Pero si ando peleando con todo el mundo y luego le estoy hablando del amor, me va a decir, qué bonito hablas, pero no vivís lo que enseñás. Es un reto que tenemos todos, hermanos. Porque, por ejemplo, en la casa, en nuestro hogar, nosotros que somos predicadores, o ustedes, hermanos, en sus familias, en algún momento sus hijos le han llegado a decir, mira, el hermano estuvo hablando de esto y esto, pero mira cómo estamos viviendo. ¿Alguna vez un hijo le ha corregido a usted, ya adulto? ¿Cómo se siente? ¿Se siente bien? No. ¿Se siente incómodo, sí o no? Los hijos pueden corregir a los padres, los que son cristianos. Sí.
Porque aquel padre que crea que su hijo no puede corregirle está equivocado. Porque los padres también nos equivocamos, ¿o no? Sí. Entonces, vemos aquí donde alguien nos haga ver las cosas a nosotros, en veces es incómodo. Pero si nos damos cuenta y somos sabios, que alguien nos diga en qué estamos fallando, es una oportunidad para mejorar, para cambiar. Porque recordemos que el mensaje viene de parte de ¿quién? De Dios. Hermanos, Juan capítulo 15, verso 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, dijo Jesús, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Alguno de ustedes estaría dispuesto a poner la vida suya por otro hermano? No. Pero entonces no estamos amando como deberíamos. Mira, yo te digo algo. Ustedes han visto las carreras de atletismo. Aquel que salta y cada vez la vara como es más alta. O aquel que salta con una vara y tiene que caer al otro lado. Cuando él estaba comenzando, la vara estaba bajita, ¿cierto? Y según esta persona va aumentando su capacidad, su experiencia, la vara cada vez va más alta. Y si va a los Juegos Olímpicos y quiere ganar la medalla de oro, tiene que aún batir un récord, ¿sí? Nosotros en nuestro cristianismo, no sé cuántos años tenga cada uno de estar acá en la iglesia, pero en el caso de la madurez cristiana no se obtiene por los cuantos años que tengas, sino que tanto has estado dispuesto a llevar a la práctica los mandamientos de Cristo en tu vida, ¿o no? Así es, mi hermano, que tanto has amado a tus hermanos, porque nosotros nos medimos con la misma vara de nosotros mismos, pero el Señor está poniendo hoy una vara nueva. A esta altura quiero que ustedes lleguen, dice el Señor. Quiero que tú llegues a esta altura de amor, ¿sí o no? ¿Estamos dispuestos a luchar por esto, hermanos? Debemos de hacerlo. Juan capítulo 17, verso 26, busquémoslo por favor. Ya casi vamos terminando. Juan capítulo 17, verso... Debemos de hacerlo. Hay alguien que oró por nosotros. Hay alguien que oró y le pidió al Padre que el amor de Él estuviera en nosotros. El último versículo de Juan capítulo 17. Juan 17, verso 26 dice: y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo. ¿Cuál amor nos ha depositado el Padre? El amor de Dios. Dice Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No lo ha dado por porciones, no lo ha dado por poquitos, lo ha derramado porque el amor de Dios ha sido derramado, el de Dios en nuestros corazones, ¿sí? También dice Romanos 12:9, que el amor sea sin fingimiento. ¿Quién ama a una persona hipócrita? ¿Qué es lo contrario a fingimiento? La hipocresía, ¿sí? La hipocresía es un fingimiento. Es como el payaso que ríe, pero muchas veces él no anda feliz, está triste. Entonces, es una máscara que él tiene. En la iglesia deberían de haber máscaras. Hermanito, yo te amo, y hay hermanos que te abrazan, ¿sabes? Y te hacen sentir bien, ¿sí? Pero de repente ya cuando se ha ido, este hermano, y se ponen a hablar de él. Eso es amor fingido. Y no debe haber en la iglesia. En el cuerpo de Cristo no debe haber ese tipo de amor. Hermanos, de todas las cosas y algunas poquitas que hemos mencionado en esta clase, en este sermón, si hubieran cosas que nosotros hemos estado fallando hasta este día, que no hemos estado amando el uno al otro como Dios manda, preocupémonos por mejorar esas cosas, ¿sí? Porque al final el beneficio va a ser ¿para quiénes? ¿Para los que están enfrente? Va a ser para todos. Porque tú vas a sentirte bien acá en la iglesia.
Que cuando tú estás enfermo te vayan a visitar y eso es una muestra de amor, ¿sí o no? Que cuando tú te estás quedando llegan los hermanos a animarte, eso es una muestra de amor. Que cuando tú estás cometiendo algo malo y los hermanos hablan contigo para corregirte, eso es una muestra de amor, ¿o no? Sí. Entonces, termino con esto. Primera carta de Juan, capítulo 4, ¿sí? Primera carta de Juan, capítulo 4. Primera carta de Juan, capítulo 4, ¿sí? Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7. ¿Lo tenemos? Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. ¿Cómo dice que debe ser el amor? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama ha conocido a Dios. El que no ama ha nacido de nuevo. Y hay un problema, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo está diciendo, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. No solo ha oído de Dios, le conoce. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros de esa misma manera, ¿sí o no? Ese es el consejo de Dios, hermanos, para nosotros en esta hermosa mañana que el Señor nos ha permitido. Y si estamos sirviendo y si estamos haciendo cosas en la iglesia, sigámoslo haciendo, pero hagámoslo por amor a Dios, por agradecimiento a Dios, no para que me vean que yo soy eso. No, quitémonos esas cosas, porque los corintios estaban sirviendo a Dios, pero no lo estaban haciendo de la mejor manera. Porque muchas veces creemos que estamos haciendo bien las cosas, pero el Señor te dice, te falta algo, ¿sí? Hay un último texto que está en el libro de Apocalipsis. ¿Qué pasa con aquellos que han dejado su primer amor? Aquellos que se han desanimado, que un día servían en la iglesia, que ahora ya no lo hacen, que ya no quieren reunirse, que quieren irse de la iglesia, porque vieron algo pequeño que no les debe de afectar, que han puesto sus ojos en los hombres y no en Dios. ¿Alguna vez alguien de los que está aquí dejó su primer amor? Porque eso es pecado. Y dice la Biblia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vamos a tener un canto de invitación, hermano. Nos vamos a poner de pie. Vamos a invitar a nuestro hermano director. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vamos a tener un canto de invitación, hermano. Vamos a poner de pie. Vamos a invitar a nuestro hermano director. Muy bien, estaremos entonando la alabanza número 428. Alabanza número 428, el título de esta alabanza es He decidido seguir a Cristo. Cantemos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo siempre sigo. Si otros vuelven, yo siempre sigo. Si otros vuelven, yo siempre sigo.
no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ya Cristo viene y yo lo espero. Ya Cristo viene y yo lo espero. Ya Cristo viene y yo lo espero. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ya Cristo viene y yo lo espero. Primera de Juan capítulo 4 verso 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Si hay algún amigo entre nosotros que todavía no ha obedecido el Evangelio, él todavía no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Porque si en aquel día del juicio usted tiene temor de que no sé si voy a ir al cielo, no sé si el Señor me va a mandar a otro lado, usted todavía no ha sido perfeccionado en el amor. Porque dice que en el perfecto amor no hay temor. Porque nosotros vivimos en este mundo como Él vivió. Y en esa confianza tenemos, hermanos, y nosotros estamos confiados en que vamos para el cielo, porque estamos luchando como Él nos ha mandado cada día que lo hagamos. Si hay algún amigo o un hermano que ha reconocido que no ha estado viviendo o amando como de verdad debe de hacerlo, podemos orar por usted. Si hay algún hermano que quiera reconciliar, puede quedarse de pie, o algún amigo que quiera entregar su vida en obediencia, puede hacerlo, hermano. Los demás pueden tomar sus asientos. Dios les bendiga.